Rosa me está mirando como diciendo, a ver si empieza ya, porque lo tengo que grabar. Bien, ¿empieza ya? Bien, buenas tardes. Queridos hermanos, amigos, amigas, les saludo en el nombre del Señor y quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para cada uno de nosotros. Y quiero que vayan a la Biblia. Vamos a ir a la Biblia y vamos a leer en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, creo que es el capítulo 11. Capítulo 11. Quiero leerlo con vosotros y meterme un poquito en el terreno. Y luego de ahí vamos a sacar 3 puntualizaciones. Pero creo que está bien que nos metamos ahí. ¿Sí? Así que, dice así. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, y amaba Jesús a su hermana, y amaba Jesús a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, Lázaro, era el enfermo, se quedó Jesús 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para sanarle, para que creáis, mas vamos a él, ahora que ya está muerto. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, enterrado. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, hermanas de Lázaro, para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. No tenía ganas de ir.
Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Marta, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y Jesús le dijo: Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? Le dijo Marta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. Marta fue hasta la aldea otra vez y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, María, se levantó deprisa y vino a Jesús. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino estaba en la entrada del pueblo. Estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces, los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron también los judíos diciendo: va al sepulcro a llorar allí de su hermano. María, cuando llegó a donde estaba el Señor Jesús, al verle, se postró a sus pies. Se postró a sus pies. Y me perdí. El 31, ¿no? 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. También dice lo mismo que su hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y el Señor se conmovió. Y dijo el Señor Jesús: ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve dónde está. Y Jesús lloró por su amigo. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba, está llorando. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez llorando, seguramente. Él vino al sepulcro donde estaba su amigo Lázaro. Y era una cueva. Y tenía una piedra puesta encima. ¿Imagináis la escena? Toda la gente que va, mirad, va al sepulcro. La gente de la aldea, fariseos, judíos, amigos de Lázaro. Y dijo Jesús: quitad la piedra. ¡Oh! ¿Qué dice? Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, hace mal olor, hace peste, porque hace 4 días que está enterrado. Jesús le dijo: mira, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús
alzando los ojos a lo alto, al cielo, dijo: Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está aquí alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. No tiene ningún desperdicio cuando uno se mete en esto, ¿verdad? ¿Quién era Jesús? ¿Quién es Jesús? Que levanta a los muertos, aún después de en estado de pudrición. Yo he estado, mi trabajo es un trabajo que hago de desinfectador y me ha tocado ir y entrar en pisos donde han fallecido personas y no se ha enterado nadie y han estado 4 o 5 días allí muertos. Y yo he entrado, y no una vez ni dos, más. Y vamos preparados con caretas, con máscaras, con buzos, monos. Y hermanos, señores y señoras, cuando entramos te echa la peste de espaldas. Recuerdo uno que estaba el muerto en el sofá, el reloj allí caído, los pelos por encima, y era un charco el sofá y el suelo de agua y de gusanos grandes, gordos y feos y negros. Y una peste que te tiraba. ¿Quién es nuestro Jesús? ¿Quién es nuestro Jesús? Para que haga estos milagros. Bendito sea su nombre. Amén. La gloria es para Él. Es nuestro Dios. Amén. ¿Cuánto le amamos? Pero no voy a hablar de todo este tema, que es precioso. Quiero compartir los 3 puntos de lo que hemos hablado. Y quiero compartir los 3 puntos. Vamos a hablar del servicio. El servicio, primer punto. Un segundo punto, de la comunión. Cuán importante es la comunión. Y un tercer punto, la devoción. Así que empezamos por el servicio. Nosotros somos cristianos, queremos servir al Señor y cada uno tiene el don o los dones que el Señor nos ha ganado, ¿verdad? Así que habla la Biblia de aquel tiempo, pues habían dones diferentes, ¿verdad? Habla de Apolos elocuente, fervoroso en las Escrituras. Habla de Juan, aquel que recostaba su cabeza siempre al lado en el Señor. Habla de Pedro, con un carácter eufórico, ¿verdad? Con un carácter siempre echado para adelante. Él siempre era el primero en hacer ciertas cosas. Y creyentes que Dios nos ha dado dones para servirle. Algunos creyentes somos generosos, otros hospitalarios. Claro que sí. Hay que trabajar la hospitalidad con las personas. Otros, amor fraternal los unos con los otros. Otros grandes en la fe.
intercediendo por la humanidad, por los políticos, por los creyentes, por la iglesia. Otros a ayudar a los desamparados, otros a predicar, otros a enseñar. Y cada uno tiene el don o los dones que el Señor nos ha dado por medio del Espíritu Santo. Hay multitudes de dones. Esta palabra la he compartido esta mañana en la prisión. Allí también tenemos hermanos en Cristo. Tenemos hermanos en Cristo. Hay una iglesia allí. Y que nadie diga que no tiene dones. Es que yo no sé qué don tengo, porque no lo sé. Si tú eres nacido de nuevo, si el Señor está en tu vida, tú realiza lo que te venga a la mano. Pero empieza a ponerte en práctica, empieza a trabajar. Y el Señor te va a decir cuál es tu don. No esperes que te caiga y te venga solo el don. Hay que ponerse en la práctica. Los dones tienen que fluir. Cuando pensamos en algún creyente a quien ya conocemos, nos acordamos de ese lado con el cual se caracteriza en su vida cristiana y vemos a esta persona como la manera de vivir en lo que hace, ya vemos por dónde se va moviendo, si tiene el don de servicio, si tiene el don de predicador, si tiene el don de maestro. Hay que ponerse en marcha inmediatamente. Y quiero en esta tarde considerar a 3 hermanos, no precisamente de esta iglesia ni de otra iglesia cristiana como nosotros, sino 3 hermanos que hemos citado en lo que hemos leído. Ustedes están al loro, a la guay. ¿Quiénes son estos 3 hermanos? María, Marta y Lázaro. 3 hermanos, amados por el Señor y amaban al Señor. Marta, la vamos a igualar con el don del servicio. Pero siempre hay enseñanzas. De cada uno quiero sacar una enseñanza que tenga que ver con los hijos de Dios. Una mujer de iniciativas. Recordemos que en la primera ocasión que Jesús llega a la aldea de Betania, dice el texto que una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Lucas 10:38. Y cuando Jesús regresa para resucitar a Lázaro, Marta fue la primera en salir corriendo a recibirle. Juan 11:20. Y ahora aquí en esta cena que le hacen en casa de Marta y María a Jesús en Betania, nos dice Juan en su evangelio que Marta servía. Juan 12:2. Marta servía, el don del servicio. Miramos a Marta sirviendo al Señor en aquella primera ocasión en que invitó a Jesús. Pero no iba Jesús solo. Jesús siempre llevaba a toda la gente alrededor y él llevaría por lo menos los 12 discípulos, seguro. No era solamente invitar a cenar al Señor. Y esto para las hermanas que ya saben ustedes cómo funciona en la comunión, que para hacer comida para 12 o para 15 o para 20 no es lo mismo que hacer comida para 2 o 4. Hay que tener mucha medida, hay que poner platos, vasos y antiguamente no tenían ollas express ni tenían las modernidades que tenemos ahora. Era todo mucho más costoso para cocinar. Y Marta tuvo que servir a 12 o 14 o más personas. Y no era nada sencillo, ¿verdad? La tarea que Marta había cogido. Comida para 14 o 15 personas. Jesús, sus discípulos, ellas mismas
y alguien más que se había agenciado por allí. Y Marta, dice la Biblia, que al ver a su hermana María sentada a los pies del maestro, se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir a mí sola? ¿No ves que yo estoy enfaenada aquí haciendo para poner la cena para todos y mi hermana está ahí contigo todo el rato? ¡Dile algo! Y Jesús, ¿qué le responde? El Señor le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10, 38 al 42. Pero Marta no se encontraba afanada en hacer las camas, en limpiar el polvo, en coser la ropa de ella, o en arreglar el vestido de su mamá o de su papá, o en sus propios quehaceres. ¡No! Marta no estaba haciendo una cosa para ella misma mientras viene el Señor. Marta estaba preocupada para que hubiera comida para todos, para que todos tuvieran. Que está bien. Ella estaba sirviendo al Señor, preparando la comida. Pero ahora quiero venir al punto paralelo. No sé, a veces podemos estar nosotros también afanados. Y no afanados en nuestras tareas cotidianas, diarias, sino afanados en las cosas del Señor. Y dirá: bueno, yo estoy afanado todo el día y estoy en las cosas del Señor. Y yo quiero lanzar esta, no es una pregunta, sino algo que quiero que reciban. A veces estamos tanto en la obra del Señor que olvidamos al Señor de la obra. Y María había escogido la buena porción. En el rato y el momento que ella dijo: este es un momento que no lo voy a perder. Marta hacía bien porque era el Señor y quería tenerlo, toda la comida, todo bien, perfecto. Pero Jesús dijo: Marta, muy afanada estás. María ha escogido la buena porción. Y es que a veces no tenemos tiempo para el Señor de la obra y estamos engrescados en la obra del Señor. Y yo le ponía, allí en la prisión de Cuatro Caminos, me ponía yo como ejemplo. No me gusta poner gente. Si digo gente, nunca digo nombre. Porque me va bien a mí, me ha rebotado a mí también. Y dice Pepín: el lunes hacíamos estudio, como digo yo, para las jirafas. El martes hacemos estudio colectivo para todos. El miércoles vamos al Pan de Vida y ahí estamos haciendo lo que podemos, la ayuda humanitaria para las personas necesitadas. El jueves hacemos culto. El viernes voy a la prisión donde están los hermanos y también predico el Evangelio. El sábado también teníamos culto, menos mal que gracias a Dios lo hemos quitado y tengo para mi mujer y mi esposa y hacer algo en casa. Y el domingo por la mañana íbamos a Betania Grande y por la tarde estábamos aquí y encima llevo mi trabajo secular. ¡Locura! A veces estamos muy metidos en la obra del Señor y no contamos con el Señor de la obra. Muy afanada estás, Marta. Y María ha escogido la buena porción. ¿Has preguntado al Señor si estás haciendo bien en lo que estás haciendo? ¿Has preguntado al Señor si toda la obra que hace y en todos los ministerios que está bien? ¿Cómo está tu relación personal, individual con el Señor?
Porque no vale el que estemos trabajando en la iglesia aquí, allí, sí, oye, esta hermana, este hermano, es que están todos. Pero ¿cómo está tu vida con el Señor? Tú y Él a solas. Yo no lo sé cómo está la tuya, sí sé cómo está la mía. Llevamos aquí en esta iglesia unos 2 años. Cada día a las 5:20 de la mañana me levanto, no, evidentemente algún día fallo, pero regularmente cada día. Y esto llevo por años haciéndolo. La gloria es para Dios, es un ejemplo. Y cuando no hay nadie en la soledad, ahí está el Señor contigo. Donde tú te explayas con el Señor, donde tú le dices, Señor, me derramo delante de ti y me quebranto y te recibo y me lleno de ti, Señor, y te doy y te pregunto por esto y por aquello y por las incertidumbres de mi vida y por tantas cosas, Señor. Y vino un hermano y me dijo, oye, ¿puedo venir de madrugada contigo? Y yo le dije, sí. Y otro hermano se animó, ¿puedo venir yo también? Dije, claro. Y otra hermana se animó, ¿puedo venir? Claro, puedes venir. Y llegó un momento que éramos aquí 7 u 8 personas cada día a las 6 de la mañana intercediendo. Evidentemente el nivel no se ha aguantado y esto ha quedado muy bajo. Pero aún y así yo digo, Señor, necesito el tiempo contigo a solas. Lo necesito. No descargo en ti la confianza estando mis hermanos presentes. Y yo tuve que decir, hermanos, vamos a dejar 2 días para que cada uno en su soledad, en su silencio, hable con el Señor. Se quebrante, le alabe, le adore, le diga lo que sea. Y ahora nos juntamos lunes, miércoles y viernes, pero los martes y los jueves cada uno tiene el tiempo de estar a solas con el Señor. Necesitamos un tiempo a solas con Dios. No nos afanemos. Ya no con las cosas del mundo, estamos hablando de las cosas de Dios. Servicio. El servir al Señor es un privilegio y debemos de aprovecharlo. Es un don de Dios. Pero a la vez todo cristiano debemos de servir al Señor con todo nuestro corazón. Marta, igual servicio, pero cuidado. No te vuelques totalmente en el servicio para el Señor sin olvidarte del Señor de la obra. Consúltale al Señor. Señor, voy a hacer esto, quiero hacer esto, es tu voluntad, háblame. Lo que sea. No tomes la iniciativa por tu cuenta. No la tomo yo por mi cuenta. Consulta al Señor. Servicio igual a Marta. Marta, Marta, afanada estás. Punto número 2. Comunión. Igual a Lázaro. Lázaro igual a comunión. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Juan 12:2. Cuando hablamos de mesa o de cena, estamos hablando de comunión. Y Lázaro se encuentra ahí con Jesús en la mesa cenando. Pero vemos que en todo el trato de Jesús con Lázaro no encontramos ni una sola vez en la Biblia una conversación que hable Jesús con Lázaro. Solamente una excepción de cuando Jesús le llama desde la tumba, que le dice, Lázaro, sal fuera. Sin embargo, dice la Biblia que Jesús y Lázaro se amaban. Y Jesús llora por la muerte de Lázaro. ¿Sabéis? La comunión con Dios, aunque por fuera no se vea, por dentro hay que llevarla. Y Lázaro tenía mucha comunión con Jesús.
Sin embargo, no vemos en las Escrituras que se diga, así como María se postraba a los pies, así como Marta decía, Señor, si hubiera venido antes, Lázaro no habla nada, pero Lázaro amaba al Señor y el Señor amaba a Lázaro de tal manera que lo levanta de la muerte. Una comunión. ¿Cómo está nuestra comunión con el Señor? ¿Cómo está? No hace falta que vayamos dando la nota ni diciendo, no. La comunión es algo tan estrecho, tan familiar. Dice el libro del Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón y yo entraré en ti. ¿Y qué? Y cenaré contigo. Y tendré comunión contigo. Y uno no invita a cenar a cualquier persona. Si tú invitas a cenar a alguien a tu casa, es alguien conocido, alguien que tienes algo en personal con él de bueno, y le das lo mejor que tienes, y pones tu mejor mantel, y hablas con él y conversas, o con ella. Comunión. Y Lázaro tenía comunión con el Señor. Era una comunión diferente, no era que saltaba ahí para que la gente supiera, ¿verdad? Lázaro era un amigo de Jesús que amaba al Señor. Nadie escuchaba la oración de Lázaro o lo que la comunión de Lázaro con el Señor, pero Jesús sí. Y es que hay conversaciones que solo debe de escuchar el Señor y tú. Hay conversaciones que son personales, tuyas y del Señor. Y esto se hace teniendo una comunión con Él. Si tú no tienes una comunión con tu hermana, con tu hermano, con tu madre, con tu hija, si tú no tienes una comunión con una persona, no esperes contarle tu vida. Si tú tienes un hermano en la carne o una hermana, ¿verdad? Y viven o veis una vez al año para las Navidades, difícilmente tú vas a poderle abrir tu corazón, por mucha sangre que tenga tuya, a esta hermana o hermano, si no hay una comunión diaria o a menuda uno con el otro. Va a haber una relación. Hola hermano, ¿qué hay? ¿Cómo ha ido la vida? ¿Y qué? Los niños bien y todo, venga. Y el ratito, ya adiós, ya nos vemos hasta el año que viene, Lucas. Pero quizá tienes un hermano en Cristo, una hermana en Cristo, que hay comunión mutuamente a diario y a menudo, y a este sí que tú le vas a expresar tus momentos complicados, tus momentos difíciles, tus alegrías. A veces pasa, y yo digo, mira, le comento a mis hermanos en Cristo cosas que a mis hermanos en la sangre no se las comento. Y es porque no hay una comunión estrecha. Debemos de tener comunión con el Señor. Por tanto, Lázaro representa nuestra comunión íntima con el Señor. Jesús amaba a esta familia de Betania, así como le ama a usted y a su familia. Cuando las hermanas de Lázaro enviaron para hacerle conocer a Jesús de la enfermedad de su hermano, le dijeron, Señor, si he aquí el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Jesús consideraba a Lázaro como un amigo. En la iglesia de hoy en día existe la oración pública, ¿verdad? Donde nos ponemos en pie y oramos al Señor, y está muy bien y es correcto y tiene que ser. Pero también existe la oración en privado, la cual es esa comunión íntima con Dios. Y como Él dice en su palabra, ¿verdad? Dice,
cerrada la puerta de tu hogar, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Necesitamos esa comunión con el Señor a solas. ¿Cómo está tu comunión con el Señor a solas? ¿Cómo está? A veces tenemos tantas cosas que no tenemos ni tiempo para ponernos de rodillas delante del Señor y decirle: Señor, he aquí tu siervo, te adoro y quiero entregarme a ti un día más y derramarte ahí tu corazón delante del Señor. Daniel, en el libro de Daniel, cuenta que 3 veces al día lo hacía. Mañana, tarde y noche hincaba sus rodillas delante de Dios. ¿Cómo está nuestra comunión personal con el Señor? ¿Cuántas veces te postras delante del Señor a solas? ¿Tienes mucho trabajo? ¿Te hacen trabajar fines de semana, sábado, domingo, haces horas extras? ¿Te embauca la corriente de este mundo? ¿No tienes un ratito para estar con tu Creador? Son preguntas que quedan ahí de parte de Dios. Comunión íntima del Señor contigo y tú con el Señor. Salmo 25, capítulo 14. Por favor, Anita. Es tan importante, hermanos. Y es que luego así nos va a ir en la vida. Si estamos en las cosas del Señor, hay un orden, hay una bendición. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es a los que le temen. ¿Tienes temor del Señor? Tendrás una comunión íntima con Él. ¿No tienes temor del Señor? No esperes. No esperes. Comunión íntima. Y a ellos hará conocer su pacto. Solo a ellos. ¿Desde cuándo que no estás a la mesa con Jesús? ¿Cuánto tiempo hace que no estás en la mesa con Jesús, cenando con Él? ¿Desde cuándo que no se cierra esa puerta de tu casa y se pone uno en comunión íntima con Dios? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice Jesús, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es la comunión que Lázaro tenía con el Señor, íntima y estrecha y sin dar notas grandes, pero Dios le amaba y él amaba al Señor y el Señor le amaba a él de tal manera que Jesús lloró. A veces hablando con cristianos o hermanos o hermanas sabemos a qué medida estamos. Por la manera de actuar, por la manera de hablar, por el vocabulario, por tantas cosas que uno dice, este hermano está fervoroso en el Señor. A mí me gusta, yo me interesa estar a su lado porque es que cada vez que voy a su lado me lleno y recibo. Pero hay otros hermanos que nada más saben hablar de chistes, del fútbol, del Madrid, del Barça, del no sé qué, y dice, este no tiene ni una palabra de la Biblia en su mente. ¿A qué medida estamos? ¿Cuánto tiempo hace que no tienes una comunión, una cena con el Señor íntima? Lázaro. Y ya la última
Después de la comunión quiero compartiros la devoción. Tener una devoción por el Señor. Estar loco por Jesús. ¿Quién pensáis que estaba loco por Jesús de los tres? Creo que los tres eran creyentes, por los detalles que da la Biblia. María. La que muchos dicen, claro, esta nacía al huevo. Y la otra se cargó todos los platos y la vajilla. El evangelista Lucas, en el capítulo 10, versículo 39, nos presenta a María como la hermana de Marta. Cuando dice, esta tenía una hermana llamada María. Al parecer Marta era la hermana mayor, por los datos que vemos. Marta era la hermana mayor. María se conocía como la hermana de Marta. Y como si fuera un segundo plano, ¿verdad? En el hogar. Era más joven. Y Marta era la que estaba ya ahí de ama de casa, de la que llevaba más el tinglado, ¿verdad? Y así la vemos. Y María era más calmada. Tomaba las cosas más despacio. Tranquila. La otra era más torbellina, los platos, la mesa, lo otro, no sé qué, no sé cuánto, y qué van a... Pero María era diferente, y ella sabía que venía su Señor Jesús. Era más calmada, ¿verdad? Meditaba bien antes de tomar cualquier decisión. Ella podía muy bien haber tomado y ponerse el delantal, igual que la otra, y haberse puesto a ayudarle, y venga, vamos a poner toda la mesa y vamos y ayudar a su hermana para preparar la comida, para que llegaran allí los discípulos, llegara todos los que venían y no faltarse de nada. Pero sin embargo María toma otra decisión. Toma otra decisión. La decisión de sentarse a los pies de Jesús. ¿A cuánto le gustaría sentarse a los pies del Señor? Y escuchar su voz. Amén. Y ella se sentó allí y dijo, yo no me lo quiero perder. Mira, si no como, no como. Pero yo este rato que viene el Señor, yo quiero estar con Él. Qué hermoso es estar un rato cada día a los pies de Jesús. El que lo haga o la que lo haga. Escuchando su palabra, leyendo las Escrituras, antes de hacer cualquier trabajo, cualquier cosa, preguntándole al Señor, Señor, ¿qué te parece, Señor? Y esto y aquello. Ya sea en tu trabajo, ya sea en tu casa, en el hogar o fuera de él. Qué hermoso es estar a los pies de Jesús y escuchar la palabra de Él, cuando Él nos habla. Porque Él nos habla. Somos nosotros los que muchas veces estamos en Pernambuco, pero Él nos habla. Y esto es posible, ¿verdad? Cuando abrimos su palabra, cuando estamos prestando atención a cualquier conversación en la iglesia de algún hermano, alguna palabra del Señor, algo, una escritura, una hojita del calendario, siempre el Señor tiene algo para decirnos. Y cuando Jesús viene a Betania para resucitar a su amigo Lázaro, ¿quién sale corriendo de primeras cuando Jesús entraba en la aldea? Marta. Ella sale corriendo. ¡Que viene el Señor! ¡Que viene Jesús! Juan 11:28. María representa nuestra devoción a Jesús. Y cuando ella va a encontrar a Jesús de segundas
que había ya venido para resucitar a Lázaro, María llega hasta donde está Jesús. Juan 11:32. Por favor, Anita. Ella llega a donde está Jesús. Y hay un detalle que no debemos perder de esta mujercita más joven. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. No dice nada de Marta que se postrara, ¿verdad? Creo. Pero María, al verle, se postró a sus pies. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y en esta cena que le hacen a Jesús en Betania, por segunda vez, ella vuelve a mostrar su gran devoción para su Señor. ¿Y qué hace? Juan 12, capítulo 3, versículo 3. ¿Qué hace María por segunda vez cuando ya el Señor entra en su casa? Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Nadie lo había hecho. Pero ella sabía quién era el que había delante de ella. Y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y quiero hacer un detalle, por si alguien no lo ha tomado en cuenta, que no es que María cogiera una botella de un perfume de los que nosotros y vosotras, las hermanas, usamos, y lo echara. Un perfume que vale un bote de perfume quizá, no sé, 50 euros, 60, 100 euros, ¿verdad? Puede valer un bote de perfume 150 euros y lo echas todo ahí en los pies del Señor. Pero esto no pasó con María. No fue así. Dice que María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies del Señor. Y enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó, toda la casa, del perfume. ¿Sabéis? Judas saltó, ¿verdad, Judas? Dice Judas, quien era experto en valorar estas cosas materiales, porque ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? ¿Qué es lo que vale? Y dado a los pobres. Claro, pero eso lo dijo porque, no porque se cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón y él se pillaba dinero, ¿verdad? De la bolsa, sustraía lo que se echaba en ella. Juan 12, 5 a 6. Mirad, un denario en aquel tiempo era el salario de un día de trabajo. Un denario era el salario de un día de trabajo. Por lo tanto, cuando Judas lo valora y dice, ¿por qué no se ha vendido en 300 denarios? Esto era el salario de un trabajador de todo un año. Era un tesoro aquello. Un año trabajando y ahorrando con un perfume, y después de todo un año ahorrando, hinchado de trabajar, ella va y lo valora de tal manera que aún le parecería poco y lo echa todo a los pies de su Señor. Qué devoción tenía María por Jesús. María sí que era una experta en valorar las cosas espirituales. Y valoró a Jesús sobre cualquier precio al derramar sobre él este costoso perfume. Por eso el Señor la honra a María y dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella.
Y hoy estamos cumpliendo este mandato que dijo el Señor. La estamos nombrando a ella. Fue una locura lo que hizo María. Personas aquí se pegan un año ahorrando para pagar la entrada de no sé qué, de la hipoteca, no sé en cuánto, un año de trabajo. Y ella lo echa a los pies del Señor. Devoción por nuestro Señor. Bien, voy finalizando. Hemos considerado a Marta en el servicio, hemos considerado a Lázaro en la comunión interna en el Señor y hemos considerado a María en la devoción por su Señor. Ellos son un ejemplo para nuestra vida cristiana y representan nuestro servicio, representan nuestra comunión con el Señor y representan nuestra devoción a nuestro Dios. Y yo te lanzo una pregunta, tú que estás ahí, delante de la pantalla. Palabra para ti, no hay casualidades para los cristianos. Hay causalidades, pero no casualidades. Si tú estás ahí viendo, Dios tiene algo para ti, para tu bien. Porque a los que aman a bien a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cómo está tu servicio con el Señor? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Y cómo está tu devoción al Señor Jesús? Hoy, decídete a servir al Señor. Hoy, decídete a tener esa comunión si antes la tenías y ahora la has perdido. A tener esa comunión con Él si nunca has llegado a tenerla fuertemente cada día con Él. Hoy decídete a avivar tu devoción y a derramarte delante de Dios cada día. Que el Señor bendiga esta palabra y que haya hecho cada uno de nosotros la mella que Dios haya querido. Y podemos cantar una canción, por favor, a los cantores, a los de la alabanza. Y luego ya hace un caso nuestro hermano